Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy entonces vamos a compartir una clase de trigonometría, entonces vamos a comenzar el tema número 2 de trigonometría. Bueno, esta es una clase dirigida para estudiantes de grado 11 de Educación Media de Colombia, sino que, bueno, vamos a repasar un poco sobre este tema de la trigonometría que nos hace falta para el estudio del cálculo. Entonces vamos a comenzar con lo que es un ángulo central. Dice, un ángulo central es cuando su vértice coincide con el centro de una circunferencia y sus lados son radios. Entonces, vamos a explicar. Entonces, simplemente tenemos un círculo o una circunferencia, bueno, y su centro, y vamos a construir aquí un ángulo. Y resulta que entonces, bueno, este ángulo, bueno, lo vamos a llamar teta, y ese ángulo entonces se llama ángulo central. Ángulo central. ¿Por qué se llama ese ángulo ángulo central? Simplemente porque el vértice del ángulo está en el centro de la circunferencia. Y noten ustedes que los lados del ángulo vienen a ser radios de la circunferencia. Allí se llama ángulo central. Para medir ángulos vamos a utilizar dos sistemas, el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Entonces vamos a estudiar un poquitico acerca de estos dos sistemas. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos con el sistema sexagesimal. Entonces vamos con el sistema sexagesimal. El patrón de medida de este sistema es el grado. El símbolo para el grado es este simbolito que ustedes lo miran aquí. ¿Qué es un grado? Un grado es la medida de un ángulo central. Usted ya sabe que es un ángulo central, lo acabamos de explicar aquí. Subtendido por un arco de longitud igual. Bueno, vamos a explicar qué es esto del arco, aunque ustedes ya lo saben. Entonces, si yo tengo un ángulo central, por ejemplo, bueno, este ángulo central que está ubicado acá arriba, y vamos a ver qué parte o cuál es el arco que subtiende a ese ángulo central. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a cambiar aquí un poquito de color. El arco que subtiende a este ángulo central es este que lo voy a pintar ahorita aquí con color rojo. Este es el arco que subtiende a este ángulo. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿cuándo se llama un grado? Cuando la longitud de ese arco es la 360ava parte de la circunferencia. Cuando decimos 360ava parte, significa que la circunferencia se la ha dividido en 360 partes iguales. No se olviden, por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, 15, una fracción 2 sobre 15, como se lee. Eso se lee 2/15 avos, ¿no es cierto? Esa es la forma para leer. Entonces 360 avos viene de allí, o sea, es una fracción en donde la circunferencia se la ha dividido en 360 partes iguales. Cada una de esas partecitas viene a ser un grado. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar un poquito. Entonces, a ver, bueno, voy a coger aquí una pluma, bueno, color negro, y voy a dibujar un círculo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí voy a dibujar los cuadrantes. Entonces, hasta aquí tenemos el primer cuadrante, serían 90 grados, hasta acá van 180 grados, hasta acá van 270 grados y hasta acá van 360 grados. Bueno, y aquí comienzan 0 grados. Entonces, toda la circunferencia son 360 grados. Esos 360 grados, o esa circunferencia más bien, lo vamos a dividir en 360 partes iguales. Entonces supongamos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta aquí irían 45 y sigue. 46, 47, 48. Hasta aquí irían 90 y sigue. Cada una de esas divisiones que hemos hecho se llama un grado. O sea que un grado vendría a ser esto de aquí. Lo voy a tratar de ubicar allí. Bueno, casi no se lo alcanza a notar, pero esa medida se llama un grado. Cuando el arco que subtiene el ángulo es igual a la 360 parte de la circunferencia, es decir, la circunferencia la dividimos en 360 partes iguales. Cada una de esas partecitas se llama grado. Listo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el grado tiene dos submúltiplos, o sea, unidades más pequeñas. Se llaman el minuto y el segundo. Vamos a mirar algunas equivalencias. Un grado
equivale a 60 minutos. Un grado también equivale a 3600 segundos y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces miren, aquí está esto se llama un minuto. Esto se lee un minuto. Esto se lee un segundo. Las dos comitas se lee segundo. Y esto se lee un grado. Bueno, algunos chicos me preguntaban aquí, profe, ¿y cómo así que un grado equivale a 3600 segundos? Entonces estaban allí confundidos. Entonces, ¿cómo es eso allí? Entonces, un grado sabemos que equivale a 60 minutos. Al mismo tiempo sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces vamos a mirar a cuántos segundos equivale un grado. Entonces sería así, vamos a utilizar factor de conversión. Sería un grado por un grado que equivale a 60 minutos. Y a la vez, un minuto equivale a 60 segundos. Vamos a cancelar aquí entonces. Bueno, vamos a cancelar aquí grados con grados, minutos con minutos y me quedan segundos. Y multiplicamos entonces 1 por 60 por 60. ¿Cuánto da esa multiplicación? 60 por 60, entonces eso da 3600. Sobre 1 me quedan 3600. Entonces, ¿qué tenemos? Que un grado es igual a 3600 segundos. ¿Listo? Bueno, los múltiplos del grado, o sea, unidades más grandes, la revolución. La revolución también se llama vuelta. Por eso aquí se dice revolución o vuelta. Listo, algunos, cuando ya vamos más adelante, por allí aparece revolución, y entonces empiezan a preguntar, ¿y qué es una revolución? Entonces, una revolución es una vuelta. Y se denota simplemente así, una revolución. Entonces, una vuelta equivale a 360 grados. Listo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, hallar el ángulo desconocido en el siguiente gráfico. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de los triángulos que dice que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces vamos a sumar 58 grados, 39 minutos, más 65 grados, 47 minutos, más el ángulo alfa, no sabemos su medida, y esa suma es 180 grados. Bueno, aquí es importante entonces aprender a manejar la calculadora, aunque esto también pues se lo puede hacer sin la calculadora, pero como es un repaso nada más de trigonometría, estamos con estudiantes de grado 11, entonces lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces serían 58 grados, este botoncito que está aquí es de grados, minutos y segundos. La primera vez que lo oprimimos son grados, entonces allí dice 58 grados. Luego 39 y volvemos a oprimir este botón. La segunda vez ya son minutos. Más, ahora el otro ángulo, 65, nuevamente. La primera vez son grados, 47, 47 y la segunda vez que oprimimos el botón ya son minutos. Igual. Entonces son 124 grados, 26 minutos. 124 grados, ¿qué más era? 124 grados, 26 minutos. 26 minutos. 26 minutos. Más el ángulo alfa, que es la incógnita, el ángulo que queremos encontrar, eso da 180 grados. Y de allí despejamos el ángulo alfa. Este 124 grados 26 minutos está sumando, lo pasamos al otro lado a restar, entonces sería 180 grados menos 124 grados 26 minutos. Entonces tenemos que el ángulo alfa es igual. Y hacemos esa resta y vamos a volver a utilizar nuestra calculadora. Entonces, des en cuenta que lo último que está escrito en la calculadora es 124 grados 26 minutos. Para no volver a escribir todo esto, 180 grados menos esto, entonces en la calculadora podemos hacer esto. 180 grados menos. Recuerden ustedes que lo último que estuvo escrito en la calculadora era 124 grados 26 minutos. Para no volverlo a escribir, simplemente oprimimos este botoncito. ANS, que es lo anterior que estuvo escrito en la calculadora. Y le damos igual y ya está. Entonces el ángulo alfa mide 55 grados. ¿Cuánto era más? 34, ¿verdad? 55 grados. Ahí está, 34 minutos. Listo, resuelto el ejemplo. Bueno, entonces vamos ahora
a estudiar el otro sistema de medida de ángulos. Se llama el sistema cíclico. Entonces, el sistema cíclico, el patrón de medida de este sistema se llama radián. Radián se simboliza así, rad simplemente. ¿Qué es un radián? Un radián es la medida de un ángulo central, esto ya lo saben, subtendido, ya lo saben, por un arco, saben qué es el arco, de longitud igual al radio de la circunferencia. Entonces explico. Bueno, lo voy a hacer por aquí. Supongamos que aquí tenemos un círculo y por aquí tenemos un ángulo central. ¿Listo? Bueno, lo voy a dibujar, lo voy a empezar así. Voy a empezar desde aquí. Y vamos a dibujar un arco. ¿Listo? Un arco. Desde aquí vamos a dibujar un arco. Listo. Pero no es un arco cualquiera. El arco que hemos dibujado es un arco de tal manera que la longitud de ese arco sea la misma medida del radio. Entonces, si esto es el radio, la longitud del arco también es el radio. Cuando hacemos eso, cuando el radio y el arco que subtiende a ese ángulo tienen la misma longitud, ese ángulo se llama radián. Entonces, simplemente ese ángulo se llama radián o mide un radián. ¿Listo? Eso es un radián. Listo, continuamos acá. Los ángulos en este sistema vienen expresados de la siguiente manera. Por ejemplo, alfa igual a 2,3 radianes. Por ejemplo, teta igual a 0,6 radianes. O por ejemplo, omega igual a 3 pi medios de radián. Lo que más utilizan en las pruebas del ICFES es esto, 3 pi medios de radián. Aunque a veces también aparecen ángulos de esta forma. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Equivalencia entre el sistema sexagesimal y cíclico. Vamos a mirar cómo hacemos para pasar de un sistema de medida a otro sistema. Entonces, bueno, vamos a recordar aquí una cosa. De nuevo, vamos a construir una circunferencia y vamos a construir un ángulo que mida un radián. Entonces, recuerden ustedes que el arco que vamos a trazar aquí tiene como medida un radio. Entonces vamos a suponer que hasta allí tenemos un radián. Si nosotros seguimos trazando en la semicircunferencia, vamos a encontrar otro radián, 2, y por acá vamos a encontrar otro radián. Hasta allí habrían 3. Y este pedacito que me sobra aquí es 0,1416 radianes. Entonces, la semicircunferencia son 180 grados. ¿Y cuántos radianes hay? Hay 1, 2, 3 más 0,1416. Eso da 3,1416 radianes. Eso es 180 grados, que es la semicircunferencia. Y recuerden ustedes que este numerito 3,1416 es el número pi, o sea que pi radianes equivalen a 180 grados. Esta es la equivalencia que vamos a usar para convertir de un sistema a otro, bien sea para pasar de radianes a grados o para pasar de grados a radianes. Ahora, otra cosita que ustedes deben saber. Si nosotros aquí esto lo multiplicamos por 2, vamos a multiplicar por 2 a ambos lados de la ecuación, por 2 y por 2. Entonces, ¿qué resulta? Si multiplicamos por 2 a esta igualdad, mejor, no es una ecuación, sino una igualdad, entonces aquí me quedaría 2pi radianes, equivalen, y 180 por 2, 360 grados. Entonces, esas son las equivalencias que se manejan. Y estas son las que están escritas aquí. Pi radianes equivalen a 180 grados y 2 pi radianes equivalen a 360 grados. ¿Cuál es la equivalencia que vamos a usar para convertir o para pasar de un sistema a otro? La equivalencia que vamos a usar es esta. Pi radianes equivalen a 180 grados. Pero es bueno que ustedes también manejen esta otra. A veces he mirado preguntas en el ICFES que usted necesita conocer eso. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. O bueno, antes de eso, para ampliar un poquitico más este conocimiento, vamos a explicar un poquitico más. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo se construye un radián. Trazamos una circunferencia y allí tenemos su radio. Ese radio, miren a dónde lo vamos a pasar. Miren cómo lo pasamos al arco. Cuando el radio es igual al arco, ese ángulo se llama radián. Entonces tenemos un radián. Vamos a construir otro radián. Tenemos 2 radianes.
otro radian tenemos 3 y me sobra aquí un espaciecito. Ese espaciecito mide 0,1416, por lo tanto, habrían pi radianes en la semicircunferencia. Y si hay pi radianes en la semicircunferencia, en la circunferencia completa, habrían 2 pi radianes. ¿Listo? Bueno, esperamos que allí ya estemos un poquito más claros con este asunto. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a resolver unos ejemplos. Entonces, ejemplos. Primero, vamos a mirar cuántos grados hay en un radian. ¿Listo? ¿Cuántos grados hay en un radian? Vamos a mirar. Entonces, partimos de un radian, que es lo que me están dando. Un radian por, y aquí la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia que vamos a usar para convertir esta que está aquí? Que pi radianes equivalen a 180 grados. En la parte de abajo debo escribir radianes para que se cancelen. Entonces sería pi radianes equivalen a 180 grados. Listo, esto es igual. Cancelamos. ¿Qué se cancela allí? Bueno, voy a tomar un color rojo para cancelar. Se cancela, radianes se van con radianes. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1 por 180 y dividirlo entre pi. Vamos a hacer en la calculadora. Entonces, 1 por 180. Allí no hace falta escribirle grados porque no tenemos minutos. Dividido entre pi. Pi, si ustedes se dan cuenta, está aquí. Como está con color como tomático o amarillo, lo sacamos con shift. Entonces, shift y oprimimos este botón y ahí aparece pi. Entonces sería 1 por 180 dividido entre pi igual, y eso da 57,295 aproximadamente. Entonces con una cifra decimal sería 57,3, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner con color azul para seguir como ahí con el mismo color. Entonces esto es igual, dijimos que a 57,3 y me quedan grados. O sea que un radian está midiendo 57,3 grados. O sea que la medida de este ángulo que está aquí, este angulito que es un radian, es esa, 57,3 grados. Bueno, si se dificulta un poquito entender, voy a tratar de explicar un poquitico más. Para eso vamos a utilizar Cabri. Vamos a trazar primero una circunferencia. ¿Listo? Vamos a ubicar su diámetro. Entonces tracemos un segmento. No, primero tracemos una recta que vaya de este punto y pase por un punto de la circunferencia. Vamos a ubicar este punto de acá, entonces le damos aquí puntos de intersección de la circunferencia con la recta. Entonces ahí aparece este punto. Vamos a ocultar la recta y entonces ahora sí vamos a trazar el segmento de este punto hasta este punto, y ese segmento es el diámetro. Vamos a medir esta distancia desde este punto hasta este punto. ¿Listo? 3.50 centímetros. A ver, lo voy a hacer de nuevo aquí. Voy a graficar nada más. A ver, voy a borrar esto. No voy a borrar esto de acá. No hacía falta dibujar el diámetro, ¿verdad? Entonces quitemos este punto de acá, no me hace falta. Solamente el radio, solamente el radio era suficiente, el diámetro no me hacía falta, entonces me está estorbando el diámetro, entonces por eso lo quito. Entonces ahí está el radio, y entonces, y ahí está su medida, son 3.50 centímetros en este caso. Bueno, voy a ampliarlo un poquitico para que se me facilite aquí la observación. Voy a tratar de llegar hasta 5, no sé si lo pueda lograr. Bueno, me quedo en 5.01. Voy a trazar ahora un arco que mida 5.01. Listo, entonces busquemos por aquí, recta, no, aquí está, arco. Entonces, un arco que vaya desde este punto, que vaya sobre esta circunferencia y bueno, más o menos por aquí. Listo, vamos a medir ese arco. Entonces, ahí está distancia. ¿Y qué objeto me pregunta aquí? Entonces, escojamos arco. Ese arco mide 4.01, lo voy a ampliar que mida lo mismo que el radio. Listo, entonces 4 sería 5 allí. Eso allí, 5.01. Miren que el radio está midiendo lo mismo que el arco.
Cuando eso ocurre, no se olviden que ese ángulo se llama un radian. ¿Listo? Y voy a cerrar el ángulo. Listo, allí estaría el ángulo. Vamos a medir ese ángulo. Listo, entonces no sé, a ver dónde aparezca, distancia, diente, a ver, marcar un ángulo, no quiero, quiero medir un ángulo, distancia, longitud, aquí está, medida de un ángulo. Entonces para medir este ángulo vamos a marcar los 3 puntos y el punto que indica el vértice que está en la mitad. Y listo, ahí está la medida, 57.3 grados. Esa es entonces la medida de un radian. No se olviden que sea cual sea la medida del radio, entonces que el radio y el arco midan lo mismo, entonces ese ángulo se llama radian y su medida aproximada es 57,3 grados. ¿Listo? Bueno, listo, vamos a continuar. Algunos me preguntaban, profe, no importa si el círculo es más grande, más pequeño, no. Mire, por ejemplo, si yo tengo este círculo aquí, tengo este radio. Ese radio lo vamos a pasar al arco. ¿Listo? Esa medida, bueno, supongamos que sea esta. Ese ángulo que está allí es un radian. Si el radio es más grande, entonces, ¿qué va a suceder? Si dibujamos un radio más grande, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo me va a quedar? Entonces, simplemente sería, supongamos que el radio sea más grande por aquí. Entonces, el ángulo va a terminar midiendo algo así y el ángulo va a ser el mismo. Siempre va a ser 57,3 grados. No importa si el círculo es grande o pequeño, siempre me va a quedar 57.3 grados, que sería la medida de un radian convertido en grados. Vamos a realizar el segundo ejemplo. Vamos a expresar 250 grados en radianes. Entonces partimos de lo que me están dando, que son los 250 grados. Vamos a utilizar el método de factor de conversión. Hay estudiantes que hacen estas conversiones aplicando regla de 3. El problema les sale, sí, pero se van a demorar mucho. Es más rápido utilizando este método, el factor de conversión. Entonces, 250 grados por, no se olviden la equivalencia, la voy a anotar por aquí, pi radianes equivalen a 180 grados. Esa es la equivalencia que usamos para convertir de grados a radianes o de radianes a grados. En este caso vamos a pasar de grados a radianes. Entonces son 250 grados por. En la parte de abajo, o sea, aquí vamos a ubicar grados. Entonces miren cuántos grados tengo. Voy a marcarles aquí. Entonces, ¿cuántos grados tengo? Tengo 180 grados. Eso va en la parte de abajo. Entonces, aquí en esta parte van 180 grados. Esta lineecita es de equivalencia. ¿Equivalen a cuánto? A pi radianes. Entonces 180 grados equivalen a pi radianes. Esto es igual. Vamos a operar, vamos a cancelar allí los grados con los grados. Entonces, bueno, estos grados se me van con estos grados. El 0 se me va con un 0. Y el 25 y el 18 lo que vamos a hacer es simplificarlos. 25 18avos. Bueno, miren que en este caso no se puede simplificar, ¿listo? Porque al 18 puedo la tercera, puedo la mitad, y al 25 no puedo, la tercera, la mitad, no puedo. Entonces no se puede simplificar. Entonces allí, ¿cómo me queda? El resultado simplemente será tal como está aquí, 25, pero ese 25 va multiplicado por este pi que está aquí, entonces me queda 25 pi 18avos de radian. Listo, ese sería el ángulo. 25 pi 18avos de radian. Vamos ahora al contrario, vamos a convertir de radianes a grados. Entonces tenemos 5 pi sextos de radian. Escribimos primero lo que a mí me dan, que son 5 pi sextos, lo vamos a escribir así, de radian por, entonces la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Ya lo dijimos, la ubico, está aquí. ¿Listo? Mírenla, esta. 100 pi radianes equivalen a 180 grados. En la parte de abajo que voy a ubicar, radianes. ¿Cuántos radianes tengo? Aquí están, son pi radianes. Eso va en la parte de aquí abajo. Pi radianes. ¿Equivalen a cuánto? A 180 grados. Entonces, pi radianes equivalen a 180 grados. Igual, cancelamos. Vamos a ver qué podemos cancelar allí. Entonces, allí se me van todo esto. Miren, pi radianes con pi radianes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 5 por 180 y lo dividimos entre 6.
Yo les he enseñado una forma para que lo hagan rápido. Simplemente cuando la división sea exacta, primero dividan. Entonces aquí sería 18 entre 6, la división es exacta. Si no es exacta, pues no lo hagan así porque se demorarían incluso hasta más tiempo. Cuando sea exacta, divida. 18 entre 6 da 3. Y luego, ¿qué le quedó? 5 por 3 y un 0. Entonces sería 150 grados. Listo. Eso sería entonces 5 pi sextos de radian convertidos a grados. Aquí hay un ejercicio que lo vamos a resolver. Primero, convertir a radianes cada uno de los siguientes ángulos expresados en grados. La idea es que ustedes lo resuelvan. ¿Listo? Entonces lo resuelvan y luego pues yo lo pueda explicar. Entonces vamos a mostrar la solución. Entonces vamos a resolver el punto A. Partimos de los 60 grados por y aquí va la equivalencia. Entonces la equivalencia que nosotros dijimos para convertir de grados a radianes, les recuerdo, es que pi radianes equivalen a 180 grados. ¿Listo? Entonces en la parte de abajo debemos ubicar grados para que se cancelen, serían 180 grados equivalen a pi radianes. A pi radianes, esto es igual. Entonces allí se me cancelan grados con grados. Vamos a ver. Se me van grados con grados. Se me va un cerito con un cerito. Y me queda 6/18. Esos 6/18 los vamos a simplificar. 6/18. Simplifiquémoslo. La mitad, la sexta los dos, la sexta de 6, 1. La sexta de 18, 3. Y ese 1 va multiplicado por pi. Entonces al multiplicar 1 por pi me queda pi. Y abajo, ¿qué me queda? Simplemente 3. Miren, 3, un tercio. Entonces abajo me queda 3. Entonces el resultado es pi tercios de radian. Esa sería la solución del literal A. Vamos al B. En el B me está dando 210 grados, los vamos a convertir a radianes. Entonces utilizamos el método de factor de conversión. En la parte de abajo deben haber grados, serían estos, mírenlo aquí, 180 grados. Equivalen, es el igual, a pi radianes. Pi radianes. Esto es igual. Vamos a cancelar allí, se me van grados con grados. Grados se van con grados. Un 0 con un 0. Y me queda 21/18. Vamos a simplificar por acá aparte. 21/18. ¿Qué le podemos hallar? La tercera, 7. Y la tercera de 18, 6. Entonces me queda 7. Y abajo 6. Este 7 va multiplicado por pi. Al multiplicar 7 por pi, entonces eso da 7 pi. Entonces me va a quedar 7 pi. Y abajo, entonces me quedó el 6. Este 6 de aquí. 7 pi sextos, ¿de qué? ¿De qué unidades estamos hablando? De radian. Hay estudiantes que me preguntan, profe, ¿por qué aquí no mejor dividimos? O sea, 21 dividido entre 18 y lo ponemos como decimal. El problema es que a veces da un decimal infinito. ¿Listo? Entonces, bueno, decimal periódico. Entonces va a aparecer muchas cifras decimales y no me conviene. Entonces por eso mejor me conviene todo el número, que en este caso son 7 sextos multiplicados por pi, me dan 7 pi sextos. Como punto 2 vamos a expresar en grados el valor de los siguientes ángulos dados en radianes. Entonces ahora nos vamos a regresar de radianes a grados. Entonces vamos a literal A. Tenemos 7 pi medios. 7 pi medios de radian los vamos a convertir a grados por la equivalencia. Ya la sabemos, aquí está, que pi radianes equivalen a 180 grados. En este caso, ¿qué escribimos abajo? Radianes, para que se me cancelen. Entonces, ¿cuántos radianes tengo? Son pi radianes. En la parte de abajo escribimos pi radianes, que equivalen a 180 grados. Esto es igual. Cancelamos. ¿Qué se puede cancelar allí? Allí se cancela todo esto. Pi radianes se me van con pi radianes. ¿Y qué me queda? 7 por 180 dividido entre 2. Vuelvo y repito, para hacerlo más rápido, primero podemos simplificar. En este caso, 18 medios. Al simplificar 18 medios se puede dividir, da exacta la división, entonces queda 9. 18 entre 2 da 9. Entonces simplemente multiplico 7 por 9, queda 63 y le aumento este 0 de aquí. Listo, entonces me quedaría 7 por 9, 63 y le aumento un 0, son 630. Listo, entonces aquí son 630 y son grados. Listo, eso sería la A. Vamos a la B.
En la B tenemos 3 pi cuartos de radian, entonces sería 3 pi cuartos de radian por, y aquí va la equivalencia. La equivalencia que usamos aquí está, pi radianes equivalen a 180 grados. En la parte de abajo vamos a escribir pi radianes que equivalen, ahí está la línea de equivalencia, a 180 grados. Esto es igual, cancelamos, entonces se me van, al cancelar aquí se me va pi radianes, se me van con pi radianes. Y me queda 3 por 180 dividido entre 4. En este caso, miren que yo no puedo dividir 18 entre 4 porque la división no es exacta. Entonces allí pues no me conviene hacer mucho eso. Entonces allí pues me queda más fácil primero multiplicar 3 por 180 y luego el resultado dividirlo entre 4. ¿Listo? Para hacer la operación aquí. Entonces sería así. Bueno, borremos un poquitico aquí. Sería 180 por 3, 180 por 3. Entonces 3 por 0, 0, 8 por 3 da 24, 3 por 1, 3 y 2, 5, son 540 y eso lo vamos a dividir entre 4. Listo. Entonces hay estudiantes de 11 que se han olvidado de dividir, entonces vamos a repasar un poquitico. 5 entre 4, tomamos una cifra, a 1, 4 por 1, 4, a 5, 1, bajo el 4. 4 por 3, 12, a 14, 2, bajo el 0. 5 por 4, 20, a 20, 0. Entonces sería 135 grados. ¿Listo? 135 grados. Listo. Resuelto el ejercicio número 2. Y por último, para terminar la clase de hoy, entonces vamos con la longitud del arco. Entonces ustedes ya saben que es un arco y lo voy a repintar. En este caso, este arco lo hemos llamado S. Hay una fórmula entonces que relaciona, tenemos el arco, tenemos el ángulo y tenemos el radio. Hay una fórmula que relaciona arco, ángulo y radio, y esa fórmula es que el arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Es igual, aquí se me fue, igual al arco, al ángulo multiplicado por el radio. Arco es igual a ángulo por el radio. Pero hay una pequeña condición. El ángulo debe estar dado en radianes, o sea, este angulito de aquí que esté dado en radianes para poder hacer eso. Listo, eso es lo que está escrito aquí. Entonces, por ejemplo, dice, en un sector circular, el ángulo central mide 36 grados y el arco correspondiente mide 6 pi metros. ¿Cuál es la longitud del radio de dicho sector? Bueno, vamos a mirar. Entonces vamos a empezar con un dibujo. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, bueno, supongamos aquí, a ver, lo voy a poner de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, voy a dibujar aquí un círculo. Dice, en un sector circular el ángulo central mide 36 grados. Vamos a suponer que este sea el ángulo central de 36 grados. ¿Listo? El arco mide 6 pi metros. Entonces, allí me están dando cuál es la medida del arco. Entonces, este arco mide 6 pi metros. No se olviden que el arco es este pedacito. 6 pi metros. Y me preguntan cuál es la longitud del radio. Entonces la incógnita allí es el radio. ¿Cuánto será que mide el radio de ese sector circular? Esto se llama un sector circular. Listo, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor del radio? Entonces vamos a utilizar esta fórmula que la tenemos escrita por acá arriba, que arco es igual a teta por el radio, pero no se olviden la condición que el ángulo debe estar dado en radianes. Si ustedes miran aquí, el ángulo no está en radianes, está en grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar primero esos 36 grados a radianes. Entonces, transformamos 36 grados a radianes. Dos puntos. Entonces, 36 grados por, y aquí va la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia que usamos? Que pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, en la parte de abajo grados, que serían 180 grados. La línea, esta lineecita de aquí es la del igual, entonces, o equivale a pi radianes. Pi radianes. Esto es igual. Vamos a simplificar. Entonces, primero cancelemos los grados. Se van con los grados. Y vamos a simplificar 36 sobre 180. ¿Qué les podemos hallar? Empecemos por la sexta. La sexta de 36 es 6. Y la sexta de 180 es 30.
Hallemos otra vez la sexta de 6 es 1 y la sexta de 30 es 5. Entonces me quedó un quinto. No se olviden, ese 1 va multiplicado por pi. Entonces arriba me queda 1 por pi y eso es pi. Y abajo entonces me quedó 5. Entonces esto es pi quintos de ¿qué? De radian. Esa es entonces la medida del ángulo. Y ya con eso entonces podemos encontrar la medida del radio. Entonces sabemos que arco es igual a teta por r. Vamos a despejar r, que es lo que queremos encontrar. ¿Cómo se despeja r? Simplemente este ángulo teta que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces r es igual a arco dividido entre ángulo. Esto es igual. El arco es esto, 6pi. Las unidades no le vamos a escribir. Sobre, y el ángulo es pi quintos de radian. Las unidades no las vamos a escribir. Igual, vamos a operar 6pi dividido entre pi quintos. Para ello aplicamos ley de la oreja. Lo voy a hacer por acá. 6pi sobre pi quintos. Entonces, siempre que sea ley de la oreja hay una línea que es más larga. Yo ahí la marqué, la línea que es más larga. Y para aplicar ley de la oreja tienen que haber 2 arriba y 2 abajo. Abajo hay 2, pero arriba hay 1. Entonces, a ese de arriba le vamos a poner denominador 1. ¿Listo? Entonces, allí 6pi sobre 1. Y allí ya aplicamos ley de la oreja. Primero extremos y luego medios. ¿Listo? Entonces, esto es igual. Primero extremos. 6pi por 5, eso da 30pi. Sobre, y abajo me quedaría 1 por pi, entonces eso me da pi. Esto es igual, allí puedo cancelar pi con pi y me queda 30. Entonces el resultado es 30. ¿Qué unidades? Como esto está en metros y el radio es una longitud, entonces debe quedar también en metros. Entonces la respuesta sería 30 metros y vamos a marcar aquí la respuesta correcta, que sería la C. Y listo, con eso hemos terminado la primera parte de trigonometría. Es un repaso para estudiantes de grado 11. Y entonces aquí viene una prueba a saber, unos ejercicios para que practiques lo que has aprendido. Listo, eso es todo, entonces nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien.